Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos por Líder Empresarial. La CEO y fundadora de la empresa Ilunca, Estrategia Sustentable y la plataforma multicanal In All We Trust, nos comparte cómo los aprendizajes en su vida la condujeron por el camino de la sustentabilidad y el impacto empresarial positivo. Soy Mariana Yuntimpín, directora editorial de Líder Empresarial, y hoy, en la sección de pilotos, te muestro el camino de Adriana Pulido Sandoval. Mira, yo estudié psicología. Y siempre digo que uno está demasiado joven para elegir carrera, ¿no? La verdad, siendo muy honesta, la estudié solo porque salió en mi estudio de orientación vocacional. El estudio que me hice antes de irme a Bolivia, ¿no? Porque se muere mi papá y yo estaba estudiando intérprete traductor porque esto es algo que sí hay algunas personas saben, pero yo quería ser modelo, ¿no? O sea, me encantaba eso de ser artista quería modelar, ya estaba modelando para algunas marcas muy chiquitas, ¿no? Pero entonces en eso se muere mi papá. Y pues la verdad es que mi familia se complica, ¿no? O sea, todo en mi familia se complica. Decido que tal vez no es el mejor momento para hacer el modelaje, ¿no? Porque mi mamá estaba la verdad, muy ansiosa, muy nerviosa, no me dejaba, ir a los ensayos, ¿no? Entonces decidí irme a Bolivia de voluntariado, al Alto La Paz, que es una zona de bastante violencia intrafamiliar y de índices de pobreza demasiado altos, ¿no? Y allá estuve como unos 8 meses y estando allá me di cuenta que me gustaba escuchar, ¿no? Que me gustaba interactuar con las personas y empecé a pensar que tal vez psicología no era tan descabellado, ¿no? Entonces regresé a México y decidí entrar a la Universidad de Anáhuac, porque además era la universidad que mi papá quería que yo estudiara, ¿no? Entonces para mí era como, pues tenía muy poco que se había muerto, ¿no? Entonces para mí era, no, tengo que estudiar en la Anáhuac y voy a estudiar psicología porque además haciendo el voluntariado en Bolivia, pues me sentí muy bien y creo que puedo aportar, etcétera, ¿no? Entonces la verdad es que así llegué a psicología, pero yo seguí haciendo voluntariado todos esos años con la universidad, fuera de la universidad, con diferentes fundaciones y en un viaje que hice a Canadá, donde también estuve trabajando allá, saliendo de la universidad, empecé a darme cuenta que no quería ejercer como psicóloga, que me había gustado porque sí me gustó la carrera, pero la realidad es que no quería ejercer como psicología, ¿no? Entonces me puse a buscar trabajos que tuvieran que ver con voluntariado, ¿no? Porque yo estaba apasionada con el voluntariado, me había cambiado la vida, yo creo que tal vez salvado, ¿no? De todo este proceso, en el que yo en ese momento no me daba cuenta, pero yo estaba muy contenta haciendo el voluntariado. Y al final me di cuenta que existía voluntariado en las empresas, ¿no? Y que había algo que se llamaba responsabilidad social corporativa que se parecía al voluntariado y que además se daba dentro de las empresas, ¿no? Entonces, mi lógica muy simple fue, ok, esto que sucede en las empresas debe tener presupuesto, debe tener indicadores y igual alguien me paga por hacerlo, ¿no? Entonces me puse a investigar, literal, y encontré una maestría en España. Y luego encontré una maestría, me regresé a México. Me regresé a México porque me quería ir a España a hacer esa maestría, ¿no? Y llegando a México, me llegó, ahora sí que, de esas cosas que son, ¿sabes? Que tienen que suceder, porque me llegó un correo de la universidad donde me decían que iban a abrir la primera maestría en responsabilidad social en Latinoamérica, ¿no? Y entonces yo me emocioné muchísimo porque dije, no me tengo que ir a España, no tengo que conseguir una beca que me parecía en ese momento un poco más complicado, ¿no? Porque literalmente yo no tenía trabajo, acaba de pasarlo de mi papá, como que muchas cosas, ¿no? Entonces,
decidí ir a la Anáhuac y ver si me aceptaban en la maestría, ¿no? Y bueno, pues como era la primera generación y yo fui, ya sabes, creo que cuando uno es determinante, efectivamente puedes lograr las cosas, ¿no? Fui con el coordinador de la maestría y me acuerdo perfecto que le dije, a ver, yo me muero de ganas de entrar a esta maestría, pero necesito dos cosas. Necesito que me des trabajo y necesito que me des beca, ¿no? O sea, si no, no hay manera. Y salí de esa reunión con trabajo y con beca, ¿no? Y listísima para entrar a la maestría, que estaba yo muy emocionada. Y pues la verdad es que un poco a tu pregunta, ¿no? Un poco así llegué a la psicología y así evolucioné. No puedo decir que me salí de la psicología porque la uso muchísimo, pero no de manera, vamos a decirlo, de un contexto terapéutico profesional, ¿no? O sea, la uso en otros aspectos, de lo que hago en la consultoría y en mis proyectos, ¿no? Pero pues así llegué a la psicología y así ha ido evolucionando. El destino mezcla las cartas y nosotros las jugamos. Hay cosas que, no sé si a ti o a los que nos escuchan les ha pasado, pero en mi caso hay cosas que yo he sabido toda mi vida. O sea, casi desde que tengo uso de conciencia, ¿no? De razón. Una es que nunca quise tener hijos, ¿no? Y eso siempre lo tuve súper claro. Y la otra o es que quería poner mi propia empresa. O sea, que quería, no sabía qué ni cómo, ¿no? Pero como gusto de crear, de hacer nuevas cosas, ¿no? Me parecía que dentro de una empresa no iba a ser tan fácil lograrlo, ¿no? Y creo que hay mucha gente que lo logra, pero un poco yo necesito esa libertad, ¿no? Esa libertad de saber que el día que yo quiera, como yo quiera, puedo proponer, puedo crear y puedo hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces, cuando termino la maestría, yo ya había trabajado en fundaciones, ya había trabajado como voluntaria, bueno, ya había hecho voluntariado, ya había trabajado en el gobierno federal, estuve en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ya había trabajado en empresa privada, ¿no? Trabajé en Lexmark un tiempo antes de irme a Canadá, ¿no? Entonces ya tenía la experiencia de gobierno, de organizaciones de la sociedad civil, de empresas privadas, de voluntariado, ¿no? Y tenía esta inquietud de, no, quiero algo mío, donde mi creatividad se pueda dar, donde lo que he aprendido en la maestría lo pueda poner en práctica, ¿no? Porque además en esa época literalmente contabas las agencias de consultoría en responsabilidad social con los dedos de la mano. O sea, no había, por más que le buscaras, no había, ¿no? Entonces, estando dentro de la Secretaría del Trabajo, me hablaron unas amigas, compañeras de la maestría, y me dijeron, oye, vamos a poner una agencia de consultoría, ¿no? Yo ya había empezado a armar la mía, ¿no? Pero yo lo había hecho como sola. Entonces, cuando ellas me hablan, digo, pues sí, o sea, somos amigas, nos llevamos súper bien, es la oportunidad de emprender juntas, ¿no? Y ahí empezó mi vida de emprendedora, ¿no? Que ha sido toda una historia, ¿no? Llevo 6 empresas fundadas. Desde ese entonces, te estoy hablando del 2009, ¿no? En 2009, 2010 hago mi primer emprendimiento con estas amigas, el cual fue, o sea, más que una maestría, ¿no? Típica frase de que cuando emprendes pagas más que una maestría, bueno, nosotros la pagamos con creces, o sea, duré 5 años ahí. Em, Emprendimos con esta empresa y luego nosotras mismas abrimos 2 empresas más, ¿no? Entonces planeamos la agencia de consultoría, que era una de las pocas que hacía consultoría en sostenibilidad y estábamos creciendo muchísimo. Después pusimos una revista que sigo teniendo los números, sigo hablando con gente que en esa época entrevistamos, una revista, la verdad, increíble, que tuvimos que cerrar porque la verdad es que no conocíamos el negocio editorial, ¿no?
nos costó muchísimo trabajo, era muchísima inversión. La mantuvimos 1 año y medio más o menos, ¿no? Un poquito más. Y la verdad es que las ediciones, o sea, sí era un gran trabajo el que hacíamos. Una de mis socias que hacía toda la curaduría, lo hacíamos bastante bien, pero no supimos manejarlo, ¿no? Y luego tuvimos otro negocio que ese todavía existe, lo vendimos, artículos publicitarios, pero amigables con el medio ambiente. Entonces, una de las primeras empresas que existieron solamente dedicadas a artículos publicitarios, pero amigables con el medio ambiente, definitivamente fue esta empresa. Todavía existe, se llama Corteza Nuestra y a mí me da mucho orgullo saber que crecen, ¿no? Y que todavía están ahí haciendo su trabajo con las empresas. Esa la vendimos por la misma razón. No sabíamos hacer un negocio de artículos publicitarios, ¿no? Se la vendimos a alguien que estaba muy metido en el tema de publicidad y que iba a saber cómo gestionarlo. Nosotros nada más estábamos perdiendo dinero porque sí vendíamos, pero estábamos costeando mal, estábamos haciendo muchas cosas mal, la verdad. Y bueno, pues la vendimos y la consultoría siguió. Pero bueno, como toda empresa, creo yo que crece rápido, que éramos 5 socios, que estábamos en nuestro primer emprendimiento, ¿no? Sí hubo cosas que nos costaron trabajo, ¿no? Ahí fue donde la maestría se dio, ¿no? Aprendimos muchísimas cosas. Con algunas de mis socias sigo siendo muy cercana, ¿no? Porque se formó una relación o sea, de hermanas o más que de hermanas, ¿no? Porque pasamos por las buenas, por las malas, ¿no? Abriendo un mercado, porque en ese momento la sostenibilidad ya se hablaba de ella, se hablaba más de responsabilidad social, pero estábamos abriendo mercado, ¿no? O sea, te estoy hablando hace más de casi 15 años, un poquito menos, ¿no? Donde las empresas querían responsabilidad social, pero un poco lo hacían más por marketing, por tener una imagen o porque por ahí algún cliente se los pedía, pero no había esta necesidad, esta confianza, esta entendimiento de que es algo que hay que hacer, o sea, no lo había como lo hay ahora, ¿no? Entonces sí, abrir mercado era algo bastante, o siempre es algo bastante complicado, ¿no? Pero bueno, ahí estuve 5 años y de ahí llego a Ilunca. Ilunca es una empresa que yo fundé, que ya llevamos bastantes años, ¿no? Empezamos más o menos en el 2016, ¿no? O sea, salí de mi primera empresa, pasaron unos meses, la verdad es que ni siquiera tiempo de hacer el duelo, o sea, fue como, no, lo que sigue, ¿no? Pero estuvo bien porque yo traía mucha fuerza, mucha motivación, mucha energía de saber hacia dónde quería llevar la consultoría, ¿no? Darle un nuevo enfoque, pues había aprendido muchísimo, atendimos a más de 100 empresas en un periodo de 5 años, ¿no? Con la primera consultoría. Entonces, la verdad es que ahí nace Ilunca, donde pues ya le di un enfoque distinto, ¿no? De mucha enfoque a trabajar con la alta dirección, a trabajar en una especie de planeación, ¿no? De estrategia de las empresas, ¿no? Solo se aguanta una civilización si muchos aportan su colaboración al esfuerzo. Y te voy a contar algo rapidísimo que les va a encantar. El nombre de Ilunca viene de la palabra Ilunga, que es una palabra del Congo, es con G. Y las empresas ilungas, o las personas ilungas, más bien, las personas ilungas en el Congo son aquellas personas que están dispuestas a dar parte de su propio bien a favor de un bien mayor. Y cuando encontré este nombre, encontré un escrito sobre las empresas ilungas, que son aquellas empresas que están dispuestas a ceder parte de su propio bien a favor de la industria, a favor de un bien mayor, ¿no? Y la sostenibilidad es eso, ¿no? En la sostenibilidad se habla mucho del bien común, se habla mucho de la colaboración, ¿no? Incluso entre empresas que pudieran parecer competencia.
Entonces a mí me encantó y bueno, pues ahí dije, no, yo tengo que tener esto como nombre y me lo traje, le hice ahí unos pequeños cambios y efectivamente nace Ilunka, que Ilunka es una agencia de consultoría, o sea, seguí con esa dinámica, pero con un enfoque distinto, ¿no? Párate a pensar qué potencial tienes tú para cambiar la realidad. Algo de lo que yo empujo mucho, no solo con Ilunka, porque bueno, ahorita sí creo que me enfoqué mucho en Ilunka, pero me gustaría mencionarte, ¿no? Que tengo otra empresa que se llama In All We Trust, que fue la que dijiste hace rato, ¿no? Y esto, o sea, ahorita vamos a la parte de la operación, pero lo que te quiero decir es que tenemos una visión, ¿no? O sea, no tenemos a Ilunka solo porque se nos ocurrió seguir haciendo consultoría en sostenibilidad, ¿no? O sea, la visión que construí, que sigo construyendo todos los días con mi equipo, con los clientes, con la gente que consume productos de In All We Trust, ¿no? Es, tenemos que transformar el sistema, el mundo en el que vivimos, ¿no? Y para poder transformar el mundo en el que vivimos, nosotros como grupo proponemos 3 formas de hacerlo, ¿no? Una es a través de crear las mejores empresas para el mundo. La otra es a través de cambiar y transformar la cultura de consumo que tenemos. Y la tercera es a través de cuestionarnos y de reflexionar acerca de nuestra toma de decisiones y de la conciencia que tenemos de cómo conectamos con el medio ambiente, cómo conectamos con las personas que están a nuestro alrededor y cómo generamos comunidad, ¿no? Entonces, es empresas, personas y cultura de consumo. Y nosotros lo que proponemos es esta triada, si trabajamos en esta triada, pues podemos en realidad transformar el mundo o aportar a su transformación, ¿no? Entonces, el equipo, que aún es pequeño, trabajamos en diferentes, o sea, cada quien trabaja en una, vamos a decirlo, diferente línea de negocio, ¿no? Hay parte del equipo que trabaja en la consultoría solamente, platicando con las empresas, haciendo la planeación estratégica, definiendo indicadores, etcétera. Tengo una parte del equipo que solo está en el consumo de impacto, ¿no? Promoviendo todo lo que hace In All We Trust, buscando más aliados, ¿no? Los aliados son aquellos que elaboran los productos con características ambientales o con alguna causa, ¿no? Tenemos más de 200 productos con 30 diferentes aliados a nivel nacional, ¿no? Y entonces esa parte del equipo trabaja con los aliados, trabaja con, pues ahora sí, con hacer marketing digital para llegar a más personas que estén buscando hacer un consumo de impacto, un consumo positivo, un consumo responsable, ¿no? Y tengo una parte del equipo que trabaja para ambas marcas, para hacer temas de comunicación o para poder planear pláticas, ¿no? Y llevar estos temas cada vez a más personas. Incluso hemos organizado eventos, organizado voluntariados, ¿no? Y invitamos a toda nuestra comunidad a que vengan a compartir con nosotros y experimenten lo que significa una actividad de voluntariado que definitivamente yo lo viví, ¿no? Y soy una fiel creyente de que cambia y transforma a las personas, ¿no? Entonces, un poco hablando de la operación, como preguntabas, así lo trabajamos, ¿no? O así lo llevo. Tengo la gente que se dedica a la consultoría, la gente que se dedica a In All We Trust y luego todas las capacidades que compartimos para aportar a las diferentes marcas, ¿no? Si todos avanzamos juntos, el éxito viene solo. Nace, yo creo que desde que hice voluntariado, o sea, ya tiene muchísimo tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque me empecé a dar cuenta que las fundaciones con las que yo trabajaba muchas veces creaban productos para salir a venderlos, para poder hacer una recaudación, pues porque las fundaciones, como tú y todos sabemos, viven de las donaciones, ¿no? Pero en México el tema de la donación no es tan fuerte. Entonces ellas creaban talleres con sus grupos beneficiarios, ¿no? No sé, las mamás que tienen niños o niñas con cáncer, ¿no? Y crean la mermelada para poder tener un ingreso, porque yo no sé si tú has escuchado, pero las familias que tienen a un familiar con cáncer, ya sea un niño, niña o un adulto, tienen que dejar prácticamente su trabajo, su casa, su lugar donde viven, porque muchos vienen de los diferentes estados de la República a
a los tratamientos que reciben en México, ¿no? Entonces, es muy difícil para ellos porque pierden trabajos. Estas fundaciones, por ejemplo, se dedican a darles talleres para que puedan tener un ingreso, ¿no? Pero cuando yo veía esto hace muchos años, decía, es que, o sea, yo te puedo comprar una mermelada, te puedo comprar una salsa, te puedo comprar una vela, ¿no? Pero no te vuelvo a ver. Y si a mí me gusta el producto, ¿cómo te vuelvo a encontrar? ¿Cómo te puedo seguir comprando para seguirte apoyando? Además de que yo me llevo un producto de buena calidad, ¿no? Entonces siempre traje como esa idea de que había que hacer algo diferente para hacerlas crecer a las fundaciones y a todos estos pequeños productores, ¿no? Entonces así nace literalmente In All We Trust, ¿no? Digamos que lo puse en marcha en la pandemia a finales del 2021, bueno, no, sí, más o menos 21. No sé, no me acuerdo si a principios o a finales, pero ahí lo pusimos en marcha porque yo ya traía esta idea de ya lo tengo que hacer, me urge, ¿no? Porque pues yo veía muchos productos con causa que no tenían salida, ¿no? Y que podían ser muy buenos, pero nadie los compraba. Y a mí eso me frustraba muchísimo. Entonces, con la pandemia creamos el sitio electrónico, o sea, el e-commerce. Y hicimos todo un proceso que ha sido muy enriquecedor y de mucho aprendizaje, ¿no? De entender cuáles son los retos a los que se enfrentan las fundaciones cuando no tienen recursos para poder crear este tipo de productos y que las familias se puedan llevar un ingreso, por ejemplo, ¿no? O los retos que tenemos una fundación que trabaja con mujeres que han estado en situación de trata de personas, ¿no? O en comercio sexual. Y a ellas también les dan talleres para que puedan vender estos productos, en este caso son productos de belleza, y que puedan empezar a tener un ingreso distinto para salir de la situación en la que se encuentran, ¿no? Pero, o sea, emprender en ese contexto es muy diferente y enfrentas unos retos muy distintos a los que a lo mejor yo puedo estar enfrentando al crear una agencia de consultoría, ¿no? Entonces, hemos junto con estos aliados aprendido cómo todos los retos que tienen, cómo podemos hacer que cada vez más aliados, más fundaciones, más emprendedores socioambientales, más pequeñas familias productoras puedan tener acceso a un mercado que consume estos productos, pero que no es tan fácil encontrarlo, ¿no? Entonces, esa es la razón de In All We Trust, confiamos, como su nombre lo dice, ¿no? Confiamos en que todas las personas podemos tener una oportunidad a través del trabajo que desarrollamos, y lo que hace In All We Trust es ser un puente para llevar estos productos a gente como tú, como yo, a través del e-commerce, e incluso también a través de los kits corporativos que hacemos a las empresas, ¿no? Esa línea ha crecido muchísimo, las empresas están comprando estos productos para regalar en sus convenciones, en sus congresos, en el town hall, o a sus propios colaboradores, porque el otro día nos tocó porque terminaron un diplomado y querían darles un regalo con causa, ¿no? Y pues entregamos, y es una manera de ayudar también a estas fundaciones, pero consumiéndoles el trabajo que ellas están haciendo, ¿no? La intuición le dirá a la mente pensante dónde buscar lo siguiente. Ahora es muy raro, pero ahora me doy cuenta de cómo confiar en esa intuición que he tenido desde niña, ¿no? Y me ha llevado a hacer ahorita lo que en realidad me gusta hacer, ¿no? Y muchas veces en el proceso o no escuchamos a esa intuición o simplemente la apagamos, ¿no? Entonces, antes yo no era consciente, yo hacía lo que yo quería, pero no era consciente de que he estado atenta a esa voz y he buscado no apagarla a pesar, digo, no te conté todos los malos momentos, ¿no? Pero hay miles, o sea, miles donde sí, literalmente entras a ese túnel oscuro y crees que eres la persona más loca o inepta del mundo para hacer lo que estás haciendo, ¿no? Y cuesta trabajo salir de ahí, pero bueno, con mucho trabajo, con mucha voluntad y con mucha motivación, porque es mi propósito, he mantenido ahí y ahorita estoy muy contenta de saber que he podido pasar como esos topes, ¿no? Entonces yo te diría, es súper importante que sigamos fomentando el que la gente se escuche y que tome las decisiones a favor de lo que lo hace más feliz, porque solo así podemos disfrutar de lo que hacemos, ¿no? Y la otra, que sí lo voy a decir, es
emprender no es fácil. O sea, es padrísimo y sí hay que seguir motivando a que la gente emprenda, pero tampoco hay que ser irresponsables en decir, ay, todo el mundo emprenda porque hay que ser libre. No, o sea, sí hay un proceso y si tú estás dispuesto a asumir los aprendizajes, lo bueno, lo malo, entonces aviéntate al emprendimiento porque es increíble, ¿no? Y no sabes cuándo eso se va a convertir en una gran empresa que aporta mucho valor a la sociedad, ¿no? Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Pues yo creo que el reto más grande a nivel de responsabilidad social y sostenibilidad es que todos decimos que queremos hacer, pero cuando nos enfrentamos con lo que no queremos cambiar, damos 3 pasos adelante. Y eso me incluyo yo, incluyo a todas las personas que nos dedicamos a esto, ¿no? Somos humanos. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso para poder romper esas barreras que nos hacen no avanzar en temas de sostenibilidad y no cuidar nuestro planeta o no disminuir la brecha tan grande de desigualdad que tenemos, ¿no? Eso por el lado de sostenibilidad. Y por el lado empresarial, yo les puedo decir que ya 3 veces me robaron, me dejaron sin empresa, sin nada, ¿no? Y la verdad es que pues es muy importante renovarse, retomar y seguir adelante, ¿no? Porque pues malas experiencias siempre vamos a tener, pero es lo que te hace fuerte para dar el siguiente paso. Si quieres hacer del mundo un lugar mejor, echa un vistazo a ti mismo y luego haz ese cambio. Tener gente a tu cargo, tener un proyecto y una responsabilidad de X tamaño a tu cargo, te confronta con todo lo que eres como persona, ¿no? Entonces, si soy mejor, no, definitivamente soy mejor. No sé si soy la mejor versión que puedo ser, porque es un constante aprendizaje, ¿no? Y son constantes retos y el reto cada vez se va haciendo más grande. Pero sí sé que soy mejor persona que hace un par de años. ¿En qué sentido? En muchos, ¿no? Desde el tema de cómo tomas decisiones para un negocio, cómo estableces lineamientos para firmar un contrato con un cliente, hasta cómo te reconoces. Yo, por ejemplo, sé que de repente puedo ser muy desesperada, ¿no? Entonces quiero todo rápido porque me emociono y porque soy súper intensa y hay gente que no funciona a ese ritmo, ¿no? Entonces, una de las cosas que he aprendido es, tengo que ser más paciente, tengo que escuchar más, construir en equipo es mucho mejor que construir de manera individual, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ha sido algo que ha cambiado mucho en mí, ¿no? Que he sido paciente conmigo para decir, ok, tú quieres esto, pero hay un proceso que hay que atravesar, ¿no? Y ese proceso va acompañado de otras personas que también tienen que vivir su propio proceso, ¿no? Entonces, eso te cambia, ¿no? Cuando tienes, no sé, gente que a lo mejor esto es lo que hago y esto es mi vida, ¿no? O sea, no tengo hijos, no tengo hijas, o sea, aquí le dedico el 100% de mi tiempo, pero la gente tiene su vida, ¿no? Y tienen sus familias y tienen sus compromisos y tienen sueños, ¿no? Entonces, también es algo que también he aprendido como a manejar, ¿no? Cómo formar un equipo que equilibres las responsabilidades, las funciones, el multitasking, pero que también se sientan contentas, ¿no? De 1, disfrutar en donde están y 2, disfrutar porque se pueden ir a las 4 de la tarde a sus casas a hacer lo que quieran, ¿no? Porque además tenemos un horario diferente, justamente porque hay gente que vive lejos o porque pues por la razón que sea, por calidad de vida, ¿no? Entonces, eso también son decisiones que uno aprende a tomar diferentes, a no necesariamente ser una empresa tradicional porque así dicen que hay que serlo, ¿no? Pues no, uno puede crear sus propias reglas siempre que funcionen y que den resultados al negocio, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos en los que he mejorado como persona, como profesional, como emprendedora, ¿no? Y estoy segura que el camino todavía es largo, pero ahorita puedo reconocer todos esos aprendizajes y capitalizarlos, ¿no? Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios.
Pilotos, por Líder Empresarial.